Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a analizar la salida de Ronald Koeman desde un punto de vista madridista. ¿Es una buena noticia la salida de Ronald Koeman para el Real Madrid? Porque sí, al final todas las cuestiones que se activan dentro de Can Barça, en modo indirecto, afectan al Real Madrid y viceversa. También afectan en modo indirecto al Barça. Y es que yo tengo bastante claro dónde está el núcleo problemático o de limitación que tiene actualmente este Barça para competir al más alto nivel. Es, sobre todo y por encima de todas las cosas, una cuestión de calidad, de talento tanto físico como de calidad técnica. Todas esas pequeñas sumas de falta de talento hacen que este Barça sea incapaz de poder competir al más alto nivel. Pero es verdad que Ronald Koeman era un entrenador que no estaba siendo capaz, insisto, para mí Koeman no es principal responsable de la situación del Barça, pero tampoco estaba dando herramientas de salida y de mejora al equipo. Cierto es que ha metido a jugadores jóvenes con proyección, ciertamente, lo cual supongo que el aficionado culé lo agradece. Pero creo que la salida como tal de Koeman del Barça no es una buena noticia para el Real Madrid. Y voy a decir por qué. Porque creo que al final también los ambientes de vestuario en ciertos equipos, sobre todo grandes, afectan mucho a la hora de que ciertos jugadores no se reactiven, no se motiven y no quieran dar su mejor versión de nuevo. Y creo que había jugadores, algunos de ellos veteranos, que están pasando por una situación de gran crisis futbolística y con Koeman creo que no iban a mejorar su nivel. ¿A quiénes me refiero? Pues me puedo referir, obviamente, a los veteranos de guerra del Barça como Jordi Alba, Busquets y Piqué, o me puedo referir a otros jugadores que son jóvenes pero estaban absolutamente estancados, como Frenkie de Jong o Serginho Dest, e incluso Memphis Depay, siguiendo con los holandeses, que, bueno, realmente estaba en una situación donde había bajado muchísimo sus prestaciones últimamente. Por lo que, como digo, creo que la salida de Koeman nos viene mal porque llegará alguien que intentará e incluso, ¿por qué no?, conseguirá motivar a ese vestuario e intentará darle nuevas herramientas a la hora del juego. También, reitero, con sus limitaciones, porque el equipo creo que tiene muchas limitaciones, pero obviamente, como decirte, dentro de lo malo, pues posiblemente no estén a ese nivel de aquí a un mes si llega un nuevo entrenador como Xavi, por ejemplo, que consiga dar pues nuevos elementos al equipo. Así que nada, esta es mi opinión al respecto. Creo que ya con Koeman la relación Koeman-vestuario estaba totalmente intoxicada y de ahí era muy difícil que fuera a salir el equipo y creo que se iban a ir dejando puntos random en partidos dentro de la liga y que incluso en la Champions iban a tener arduo complicado, lo siguen teniendo, pero iban a tener arduo complicado, prácticamente imposible, obtener el segundo puesto de grupo. Y ahora, con la llegada de un nuevo entrenador, que como digo, parece ser que va a ser Xavi, pues obviamente se abre una nueva posibilidad. Jugadores que quieran motivarse, Xavi, un hombre de la casa, el cual a lo mejor, pues desde ese ADN blaugrana consiga cosas, lo veo difícil, pero tiene desde luego más hábito y posibilidad de conseguir otras cosas que en principio un Koeman que ya se le veía en modo incapaz de sacar más jugo de la fruta blaugrana.